en ATP. Este es el Micro Internacional con Pedro Brieger. Hola Pedro, ¿cómo estás? Desde Ecuador ya estás, Muy bien, acá en Quito. Sí. Más internacional que nunca, Pedro, ¿cómo estás? Tal cual, más internacional que nunca y con, bueno, una noche con mucha expectativa. El resultado ya lo saben todos. Lenín Moreno es el presidente electo del Ecuador, 2 puntos de diferencia, 2 puntos porcentuales, más de 200.000 votos, una diferencia que ya no se puede modificar, conociendo ya el 97-98% de los votos escrutados, y una oposición que ya comenzó a cantar fraude. En realidad comenzó a cantar fraude antes de que se realizara el propio escrutinio. Nosotros lo habíamos conversado también en el programa, es lo que suelen hacer. Lo hicieron en la primera vuelta y dijeron que iba a haber fraude, lo hicieron en la segunda vuelta, también dicen que va a haber fraude, o que hubo fraude en este caso. Es un problema, ¿no? Cuando vos empezás a gritar, ahí viene el lobo, de manera recurrente, te encontrás con un problema, porque el fraude, no puede decir que siempre hay fraude cuando perdés, ¿no? Porque eso es una de las características de las derechas latinoamericanas, que suelen decir que hay fraude cuando pierden, pero cuando ganan las elecciones, ahí reconocen los resultados. Y la derecha ecuatoriana no es diferente a otras derechas latinoamericanas que han cantado fraude tantas veces. No todas, hay que decirlo, no todas las derechas latinoamericanas han cantado fraude, pero varias de ellas sí, es parte de la metodología. Ayer llamaron a la población a salir de las calles, juntaron algunas miles de personas, pero que rápidamente se fueron a sus casas, porque me parece que ellos mismos se dan cuenta que el resultado es irreversible y definitivo. Claro. Y que no levantaba sospechas tampoco, porque si no, en esto la gente tiene un olfato muy particular. Sí, vos fíjate que incluso Lenín Moreno ayer a la noche recibió el llamado de varios presidentes latinoamericanos, incluido Juan Manuel Santos de Colombia, con el que a priori uno podría pensar que no tiene mucha afinidad política. A ver, hay que recordar unos datos importantes. En primer lugar, el 19 de febrero, cuando se realizó la primera vuelta, Lenín Moreno tuvo 1 millón de votos más que el empresario banquero Guillermo Lasso. En segundo lugar, la mayoría de la población votó a los asambleístas de Alianza País. Esto quiere decir que Lenín Moreno ya obtuvo en la primera vuelta la mayoría absoluta, pero absoluta, en la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, hay que mencionar también que el 19 de febrero la mayoría de los ecuatorianos votaron a favor de la consulta popular que proponía Lenín Moreno y Rafael Correa, de que los funcionarios públicos y del Estado, los ministros, no pudieran tener dinero en los paraísos fiscales, y eso consiguió el 55% de los apoyos, del apoyo popular. Es lo que a mí me llevó a pensar, después del 19 de febrero, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, que Lenín Moreno tenía grandes posibilidades de ganar. A pesar que la oposición había instalado ya en ese momento de que ellos van a ganar, porque ellos decían, como Lenín Moreno no consiguió el 40% de los votos, decían, bueno, 60% de la población no quiere a Lenín Moreno. Y yo hice la misma cuenta y dije, es verdad, 60% de la población no votó por Lenín Moreno, pero más del 70% no votó por Guillermo Lasso, que consiguió menos del 29% de los votos. Entonces, las estadísticas se usan para conveniencia de cada uno, según las circunstancias. Entonces, es verdad que la oposición decía 60% no votó por Lenín Moreno, y ellos lo trasladaron a la mayoría, 60% de la población quiere el cambio, ¿no? 60% no quiso el cambio. Es más, en esta segunda vuelta, menos del 50% votó por el cambio. Y 2 puntos de diferencia, son 2 puntos de diferencia. En los procesos electorales se puede ganar por 8 puntos de diferencia, por 18, o por 2 puntos de diferencia, o más en balotaje, y más en balotaje. En El Salvador. Y más en balotaje, sobre todo. Exactamente, Rodrigo. Tal cual, más en un balotaje. En el balotaje, esto te polariza. Alguien tiene que conseguir siempre más del 50% en un balotaje, porque es 1 contra 1. Entonces los votos obviamente se dividen de otra manera, se polariza, y lo que quedará ahora en el registro de la historia es que efectivamente Lenín Moreno obtuvo más del 51%
de los votos y que tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y una oposición que va a ir a organismos internacionales a decir hubo fraude, va a buscar el apoyo de los organismos internacionales de derecha, obviamente los que puedan llegar a apoyarlo. No le va a ser fácil, porque ahora está claro que el resultado es definitivo, porque no son bocas de urna, no son encuestadoras, es el resultado oficial. Pedro, esta mitad más uno de la población ecuatoriana que vota a Moreno, ¿qué pretende profundizar y qué es lo que le pide cambiar? Es una buena pregunta. Creo que hay una cuestión de mantener mucho de lo que se hizo, especialmente en obra pública. Acá hubo un gran crecimiento desde la infraestructura, desde la construcción de hospitales, desde la construcción de escuelas, de universidades, desde proyectos de desarrollo de inclusión. Hay algo muy interesante que me comentaba un periodista ecuatoriano muy importante, que me decían que desde la oposición están criticando o critican lo que sucedía durante el gobierno de Rafael Correa, los problemas que había, por ejemplo, en muchos hospitales. Y él me decía, pero bienvenidos los problemas, antes no teníamos esos hospitales. Claro que va a haber problemas con los nuevos hospitales, y claro que va a haber un problema con la nueva generación de médicos, y claro que va a haber problemas con las nuevas tecnologías que se introduzcan en los hospitales, y probablemente algunos tomógrafos tengan algunos problemas. Pero bienvenidos los problemas, antes no teníamos esos hospitales. Y yo creo que eso también influyó. Por otra parte, respecto del cambio, Rafael Correa tuvo en muchísimos momentos una actitud muy agresiva. Él siempre consideró que para llevar adelante este proyecto tenía que confrontar con una derecha que acá dolarizó el país, tuvo un feriado bancario en el 99 similar al corralito en la Argentina, dejó a miles de personas sin sus ahorros, y para eso Rafael Correa siempre consideró que tenía que confrontar, además con los sectores que le hacían la vida imposible, obviamente. Lenín Moreno tiene otras características, pero también recibe un país con 10 años de estabilidad institucional que Ecuador no tenía, porque algunos presidentes no duraban ni 6 meses. Esto también hay que recordarlo. Y además tampoco conseguían más del 23% de los votos en una primera vuelta. El que cambia la cara de Ecuador en ese sentido, sin lugar a dudas, es Rafael Correa. Acá hay que recordar, Rodrigo, algo que tal vez muchos de los que nos están escuchando no saben, pero en Ecuador tiene el récord de levantamientos populares en las últimas décadas en América Latina. Acá levantamientos populares derrocaron a 3 presidentes, a Yamin Mawad, a Abdalá Bucaram y a Lucio Gutiérrez. Y el que trae estabilidad política e institucional es Rafael Correa, de eso no cabe la menor duda. Ahora, las derechas van a tratar de otra vez crear inestabilidad, eso seguro. ¿Lo van a lograr? No lo sabemos. Claro. La última, Pedro, y gracias por esta comunicación internacional, porque repetimos a la gente que nos está escuchando, desde Quito, con la cobertura por supuesto, para Nodal AM, y también para C5N, para distintos medios de comunicación que estás trabajando. Y para este programa. Por supuesto, fundamentalmente. Y para este programa. Bueno, muchas gracias. Pero lo que yo te digo es, a mí me asombra cuando empiezo a leer el portal www.nodal.am, veo, el Consejo Permanente de la OEA se vuelve a reunir para analizar la situación de Venezuela. Crisis institucional en Paraguay, Brasil, tensión en la previa de inicio del juicio que puede acabar con el gobierno de Temer. ¿Es casualidad o no que haya esta cantidad de conflictos institucionales en Latinoamérica? Yo creo que no es casual y tiene que ver con algunas cuestiones importantes que pasaron en estos últimos 15 años que son novedosas para la región. Una corriente progresista muy fuerte en muchos países que accedió al poder a través de la vía electoral. Y vos fíjate que hoy publicamos un artículo que les recomiendo a todos los que nos están escuchando, que publicamos en Nodal, de Alfredo Serrano Mancilla, donde él sacó la cuenta de los últimos procesos electorales presidenciales, donde estuvieron en juego gobiernos progresistas frente a sectores de derecha o centro derecha en el más amplio sentido de la palabra.
de 25 procesos electorales, la derecha ganó uno solo en la Argentina. Claro. Que es algo notable. ¿Por qué plantea esto Alfredo Serrano Mancilla? Porque se generó la sensación a través de grandes medios de comunicación que el ciclo progresista se cerró, que ya está concluido. Claro. Bueno, las elecciones en la Argentina le dieron un impulso a la derecha para pensar eso. Y las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, y que Evo Morales hubiera perdido un referéndum en Bolivia. Sin embargo, hay que recordar que Dilma Rousseff fue derrocada por la fuerza. O sea, por la fuerza institucional, digo. Sí. No perdió en elecciones. Dilma Rousseff no perdió las elecciones del 2014, las ganó. Fernando Lugo fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado. Por lo tanto, en las urnas, en las elecciones presidenciales, aquellos gobiernos progresistas que plantearon revalidar su gestión a través del voto, salvo en el caso argentino, los ganaron todos. Claro. Y esto también es importante para resaltar, porque uno de los problemas que justamente tienen las derechas latinoamericanas es que no están dispuestos a aceptar esto. No están dispuestos a aceptar ni a los movimientos populares, ni a la inclusión de millones de personas que estuvieran excluidas durante décadas. Por eso es tan importante lo que me dice este periodista ecuatoriano. Bienvenido a los problemas que tenemos en los hospitales, en estos hospitales gigantescos de alta tecnología. ¿Qué han tenido? Teníamos. Pedro, antes de... Esa es la disputa. Esa es la disputa. Esa es la disputa, sí. Quería que, nos relates qué es lo que viste en Quito en estos días. ¿Cómo encontraste la ciudad? Pues estuviste ya en febrero. ¿Qué se respira? ¿Qué te comentó la gente en el café, el taxista? Mira, ayer había mucha tensión porque se temía que un resultado muy ajustado a favor de Lenín Moreno pudiera llevar a que la oposición saliera a las calles a no reconocer el resultado, como ellos mismos habían anunciado. Bueno, no se cumplió eso. Si bien salieron a las calles a las 12 de la noche, volvieron a sus casas. Me parece que íntimamente reconociendo la derrota, aunque en público salgan a decir que hay un acta que no está bien, o que van a apelar o pedir un recuento. Entonces, ayer había mucha tensión. Ayer a la noche creo que ya había alivio. La gente de Lenín Moreno, por supuesto, festejando. Yo fui a la sede de Alianza País, después de estar en el Consejo Nacional Electoral, que es donde se daban los datos oficiales, y había mucha alegría. Y mucha alegría contenida, porque a diferencia del 19 de febrero, cuando dijeron, bueno, ganamos, y después tuvieron que recular porque no habían logrado ganar en primera vuelta, esta vez estuvieron muy, muy cautelosos. Hasta que no estuvieron los datos oficiales, no se festejó. Y Lenín Moreno salió a las 5 de la tarde, que fue cuando empezó el conteo rápido y algunas empresas que manejan el exit poll, como los van acá, el boca de urna, que están legalizadas y trabajan con el Consejo Nacional Electoral, lo dieron ganador a Lenín Moreno, aunque la que trabaja con la oposición lo dio ganador a Guillermo Lasso. Ahí Lenín Moreno dijo ganamos, pero igual muy contenido. Recién después de las 8 de la noche, o cerca de las 8 de la noche, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral dijo los números y que ya la tendencia era irreversible, ahí sí se desató la alegría. Fueron al frente de la sede central de Alianza País, que está en una avenida que se llama Chiris, para los que conocen Quito, sobre un parque muy lindo. Había miles de personas ahí festejando. Llegó Lenín Moreno, llegó Rafael Correa, se pusieron a cantar. Los dos cantan, a los dos les gusta mucho cantar canciones de Serrat. Buen dato. Sí, es algo, o sea, había mucha alegría contenida, como les digo, y también mucha alegría en el sentido de lo lúdico, ¿no? De cantar, de no solamente hablar de política en el sentido más estricto del término, pero con algo que a mí me llamó mucho la atención. Dos canciones muy, muy coreadas por la multitud que estaba ahí, remiten a la Unidad Popular en Chile en 1970-73 y a lo que significó Salvador Allende. Uno es el himno de la Unidad Popular, que lo cambiaron, y otra canción muy popular que se cantaba también en la época. Y también escuchar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que también fue muy popularizado en la época de Salvador Allende en Chile, fue algo muy, muy importante y llamativo, ¿no? Porque es raro encontrar esto en actos públicos, incluso de sectores de izquierda latinoamericana. No hay muchas referencias a lo que fue la
la presidencia de Salvador Allende haciendo los actos públicos. Y no deja de llamarme la atención, lo pusimos en Nodal, que los que entren al Twitter de @Infonodal van a poder encontrar las imágenes de anoche de la gente cantando, porque es algo que realmente me llamó la atención. Sí. Pedro, el miércoles nos reencontramos, ¿ya en Argentina o te vas a vas a estar en Argentina? No, ya estoy regresando, hoy a la tarde ya está regresando. Perfecto. Bueno, Pedro, un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo grande para ustedes. Pedro Brieger con nosotros en este mediodía, dale.